Actea racemosa. Este remedio ha sido probado escasamente y sin embargo se ha logrado precisar algunos puntos importantes y de tales pruebas se advierte que sus efectos son similares a ciertos estados morbosos que aquejan a la humanidad y particularmente a la mujer. Estados histéricos y condiciones reumáticas. La paciente siempre está aterida. El frío la afecta muy fácilmente. Es muy sensible a él y a los cambios atmosféricos que provocan condiciones reumáticas y determinan cierto estado reumático no solo en los músculos y en las articulaciones de todo el cuerpo, más también a lo largo del trayecto de los nervios. En la perturbación nerviosa generalizada, la voluntad acusa desequilibrio, gran trastorno de todo el sistema voluntario, lo que constituye causa subyacente de la histeria y los síntomas están entremezclados con reumatismo. Con los dolores hay sensibilidad dolorosa por todo el cuerpo, tirones, temblores y entumecimiento en los músculos, incapacidad para ejercer la voluntad sobre los músculos del cuerpo y trastorno del sistema voluntario con rigideces. Hay tendencia a coger frío y, en consecuencia, la paciente tiene marcada sensitividad en las glándulas y en los órganos de mayor tamaño, como hígado y útero. Dolencias en estos órganos que provienen del tiempo frío y húmedo, como dulcamara, y de haberse enfriado. La paciente es sensible al frío en todas partes, con excepción de la cabeza, y se agrava por el enfriamiento tanto del cuerpo en general como de alguna de sus partes. No obstante, los dolores de cabeza mejoran al aire libre y frío, lo que constituye excepción respecto de lo general, que es agravación por el frío. Cierto estado mental tremendamente afligente se alterna con los estados físicos. Es cierta tristeza o abatimiento abrumador. La paciente está doblegada por la aflicción y en su inmensa tristeza se siente y permanece en profunda taciturnidad, como ocurre en Sorinum y en Pulsatilla. Tal estado puede desvanecerse instantáneamente y también ser provocado y agravado por el movimiento, el miedo, la excitación o por enfriarse. Con mucha frecuencia hay dolorimiento muscular, cierta sensación generalizada de contusión que se acompaña de sacudidas y tirantes. Y este cuadro puede desvanecerse súbitamente para dar paso a una muchacha nerviosa, histérica, sumida en profunda tristeza, durante la cual permanecerá sentada sin pronunciar palabra. Si se la interroga, es probable que prorrumpa en llanto o exprese de varios modos su abrumadora tristeza, que se acompañará con dolor de cabeza, estados de ánimo versátiles, lo físico y lo mental alternándose constantemente. Los tirones y las sacudidas que se dan en estas constituciones histéricas y reumáticas han llevado a los médicos a estudiar su similitud con la corea. Estos reumatismos se trocarán algún día en corea y también los movimientos coreicos persistirán con el dolorimiento de todos los músculos del cuerpo, y lo frecuente será que el dolorimiento, los tirones y el entumecimiento persistan simultáneamente. Hay ciertas características que se relacionan con la corea que es preciso poner de relieve. Tirones en los músculos cuando prevalece un estado emotivo o por haberse enfriado. Sacudimiento de los músculos de una parte del cuerpo que ocurrirán si esa parte sufre alguna presión. Alguno de estos sujetos histéricos, nerviosos, reumáticos, quizá no sufra de corea constantemente, pero en cuanto se acueste, por las noches, todo el costado del cuerpo sobre el cual reposa comenzará a experimentar tirones, lo que le impedirá conciliar el sueño. En cuanto gire para yacer de espalda, comenzarán los tirones y sacudidas en los músculos de la espalda y de los hombros,
lo que le impedirá dormir. Y si gira para yacer sobre el otro costado, los músculos presionados comenzarán a experimentar tirones luego de breve lapso. Durante todos estos instantes, la paciente ha estado tan desasosegada y nerviosa que finalmente queda embragada por confusión mental. Su mente está repleta de toda suerte de imágenes y el cuerpo experimenta desasosiego debido a que no ha podido hallar una posición que le permita descansar. Veces hay que los músculos están tan doloridos que no es posible descansar sobre ellos, así sea un mínimo de tiempo. Unas veces se trata de entumecimiento, otras de sacudidas. Todos estos síntomas son extraños, pero pertenecen a la paciente y no solo afectan ciertos puntos, más también a todo el sistema. La paciente está llena de temor, de angustia, de inquietud, excitada, suspicaz, temerosa de la muerte. Ni siquiera tomará su remedio por suponer que contiene algo que no corresponde. Es víctima de cierta manía que suele presentarse en mujeres nerviosas e histéricas, y el remedio ha curado la manía puerperal que suele presentarse por haber tomado frío durante el parto o poco después. El remedio se adecúa muy especialmente a las mujeres porque los síntomas que contiene están asociados con enfermedades de mujeres. Los estados mentales subsiguientes a la desaparición del reumatismo constituyen algo muy marcado. A medida que el reumatismo mejora, el estado mental empeora. Hay veces que el reumatismo desaparece en plazo breve y la mente no resulta perturbada, pero ello se debe a que se ha presentado diarrea con mucha inflamación y padecimiento de los intestinos, o a que cierto flujo uterino ha producido el alivio. Es preciso que haya algún factor de alivio, pues de lo contrario se producirá algún trastorno, como en Abrotanum. Algún flujo tiene que producirse y por ello es que produce alivio el flujo menstrual o la diarrea, pues de otro modo la mente se trastornaría. El paciente se tornaría sombrío o incurriría en alguna forma pasiva de excitación mental. Uno de los síntomas es notablemente descriptivo de esa tristeza a que he hecho referencia. Sensación como de alguna nube negra que se hubiera estacionado sobre ella, sintiendo al mismo tiempo que pesa, como si hubiera plomo sobre la cabeza. Este texto es enteramente figurativo y podría ser expresado con el vocablo tristeza. Por todo el texto encontramos melancolía, abatimiento, desaliento, etc. Pero el vocablo tristeza es tan amplio como el conjunto de esos términos. Los dolores de cabeza son de índole reumática. Por toda la cabeza, sensación de dolorimiento y de contusión. Sensación de contusión en la región occipital. Dolorimiento. Sensación de contusión en el vértice, como si fuera a desprenderse la parte superior de la cabeza. Sensación de que soplara aire frío sobre el cerebro. Sin embargo, la mayoría de estos dolores de cabeza mejorarán exponiéndose al frío. Dolor de cabeza que se adquiere por haber cogido frío, por los cambios atmosféricos, por el tiempo húmedo y frío. Hay muchos tipos de dolor de cabeza, la mayoría de los cuales son intensos y han sido descritos como si un perno estuviera siendo introducido en la parte posterior del cuello. Dolores de cabeza terebrantes. La nuca está dolorida, como inflamada. Jovencitas histéricas que sienten mucho dolor en la nuca. Conjuntamente con el dolor de cabeza, los globos oculares están muy doloridos. Duelen al girarlos en cualquier dirección. Dolor en los ojos, en la cabeza, dolor de contusión. El abdomen está dolorido, inflamado o contuso. Se alternan diarrea y estreñimiento,
y diarrea y dolencias físicas. Y abordamos ahora a los genitales, que en este remedio son centro de mucha perturbación. Sobre Actea se ha repetido cierto aforismo en el sentido que facilita las cosas durante el periodo de parto. Aforismos de este tipo, cualquiera sea el remedio al que conciernan, no son legítimos y alientan prácticas rutinarias. Lo cierto es que cuando este remedio ha sido administrado durante la preñez y habiendo concordancia de síntomas, ha facilitado las cosas durante el periodo de parto, pero el modo en que ha sido dado se conforma a la práctica rutinaria de administrarlo en forma de tintura o en la segunda o tercera decimal, lo que ha hecho que la paciente cayera bajo su influencia, aun en los casos en que tal remedio no fuera el indicado para ella por su falta de similitud. El médico homeópata jamás ejerce de este modo. Un remedio se adecúa a un estado general cuando los síntomas de ese estado general se encuentran en el remedio. Recordad que así actúa porque todos los síntomas concuerdan. Dolor en la región uterina, como de venablo que atravesara de lado a lado. Agobiante, como si el útero estuviera siendo exprimido. Estas sensaciones agobiantes, consideradas conjuntamente con todos los demás síntomas que se relacionan con la paciente en general, muestran que el remedio es muy útil en el prolapso de útero, pues tiene relajación de esas partes. No supongáis que nuestros remedios sean incapaces de curar estas condiciones, habiendo concordancia de síntomas. Lo cierto es que los remedios curarán el prolapso cuando los síntomas concuerden y no lo curarán en los demás casos. Si en lo general el remedio se adecúa a la paciente, estas sensaciones derivadas del prolapso se desvanecerán. La paciente habrá ganado en bienestar y finalmente el examen demostrará que todos los órganos han se emplazado normalmente. No es sensato prescribir para el prolapso. Debéis prescribir para la mujer. No debéis prescribir para un síntoma. Tened presente que probablemente haya 50 remedios que contengan tal síntoma. Estas constituciones histérico-reumáticas sufren dolores menstruales, irregularidad de las menstruaciones que pueden ser excesivas, escasas o faltantes. Dolor severo mientras hay flujo menstrual. Cuanto mayor es el flujo menstrual, mayor es el dolor. Esto es verdaderamente peculiar, pues el flujo menstrual por lo general alivia al dolor, pero en este remedio el dolor persiste durante la menstruación. Por lo general, el ataque más severo y más doloroso será al iniciarse la menstruación y en algunas mujeres también justamente después que haya cesado. El organismo de cada mujer legisla para sí mismo. En este remedio, los padecimientos se producen, como norma, durante el flujo menstrual. Los síntomas más severos, ya sean mentales o reumáticos, las sacudidas o los acalambramientos extremos de los miembros, también el insomnio, se producen durante la menstruación. Espasmos epilépticos, toda suerte de padecimientos nerviosos durante la menstruación. Sensibilidad morbosa en el trayecto de los nervios, músculos y articulaciones doloridas durante las menstruaciones. Los síntomas mentales se incrementan. La paciente, enfriada, aterida, necesita abrigo. Reumatismo, dismenorrea. Dolorimiento en el útero y en la región ovárica. La paciente se siente tullida, con sensación de magulladura por todas partes. Menstruación dolorosa, a la que alguien ha denominado dismenorrea reumática, que no es, por cierto, denominación errónea. Durante la preñez, muchos síntomas.
El remedio cura toda suerte de condiciones en las constituciones de este tipo. Mujeres nerviosas, reumáticas, agitadas, que tienen sacudidas en los músculos. Tan marcadamente sus dolencias se alternan entre sí, que la alternancia se convierte en característica. Vosotros encontraréis que al presentarse las náuseas, las dolencias restantes se desvanecen. Durante todos los años precedentes, la constitución de la mujer ha sido histérica, pero ahora que está embarazada, lo que constantemente tiene es náusea. Encontraréis que cuando algún grupo de síntomas se ha tornado severo en extremo, otros han cedido temporalmente, y así están alternándose o intercambiándose como en pulsatila. Pero para captar la imagen de la paciente, los síntomas deben ser considerados colectivamente. Una mujer puede llegar hoy a vuestra consulta con un grupo de síntomas y luego de un par de semanas retornar con otro grupo de síntomas totalmente diferente. Estos casos son muy complejos respecto de la prescripción y a veces es necesario inventariar los síntomas una docena de veces y estudiarlos a todos en conjunto, como si la mujer así los hubiese sentido, a todos en un solo día, y de este modo elaborar vuestra prescripción. Una paciente histérica es difícil de atender debido a esta mutabilidad de los síntomas, además de su propensión a engañar al médico. Estremecimientos durante la primera parte del alumbramiento. Durante el parto, manifestaciones histéricas. Los dolores han cesado por completo o son irregulares, de modo que ningún beneficio aportan, ninguna dilatación. Pero cuando aparecen los dolores con regularidad, aparecen síntomas importantes. Se presenta un dolor que parece suficiente para concluir satisfactoriamente el caso. Ha tenido regularidad y se ha mantenido durante 2/3 del proceso. Pero de pronto, la mujer comienza a gritar tomándose de la cadera. El dolor se ha trasladado del útero a la cadera, provocando ahí un calambre, por lo que ella necesita ser masajeada y dada vuelta. Este remedio habrá de regular los dolores, y cuando se presente el próximo dolor, deberá retenerlo hasta el final. Tan impresionable es este tipo de mujer durante el parto, que si ha experimentado alguna emoción, ha oído algún relato emocionante mientras permanecía en su habitación o ha ocurrido algo excitante, el dolor cesará. Si el parto ha concluido y han aparecido los loquios, estos podrían suprimirse por tal causa, como si la mujer se hubiera enfriado y se le presentaran calambres afligentes entuertos. Se retirará la leche, la mujer sentirá dolorido y contuso todo el cuerpo y tendrá fiebre. Este remedio debe ser comparado con Caulophyllum, que tiene los síntomas siguientes. Debilidad en el sistema reproductivo de la mujer. Debido a tal debilidad, es estéril o bien aborta en los primeros meses de gestación. Durante el parto, las contracciones del útero son muy débiles para expulsar el contenido y solo atormentan. Durante las menstruaciones, dolores de parto y en los muslos, dolores desgarrantes. También en las piernas y aún en los dedos de los pies. Hemorragias uterinas debidas a inercia del útero. Relajación de los músculos y ligamentos. Pesadez y hasta prolapso. Tardanza del útero en retornar a su tamaño normal después del parto. Leucorrea excoriante. Los menstruos se anticipan o se demoran en exceso. La mujer tiene sensibilidad extrema respecto del frío y necesita abrigo, lo que es muy diferente de pulsatila. Es histérica como en Ignatia, enojadiza y pusilánime, reumática, lo que es propio de Actea,
pero solamente las articulaciones menores son las que tienen propensión a ser afectadas. Luego del parto, sufre entuertos, a los que siente en la región inguinal, rigidez reumática de la espalda y columna vertebral muy sensitiva, insomne, inquieta y además excitable en extremo. Este remedio ha curado corea que se presenta durante la pubertad cuando la menstruación se demora. No puede sorprender que individuo tan emotivo tenga pulso apresurado y agitado y acción cardíaca irregular, pero la mayoría de los síntomas histéricos más notables se presentan sin perturbación alguna de la acción cardíaca. Sensación en la región del corazón como si éste estuviera dolorido y como si estuviera agrandado. Dolorimiento en la parte posterior del cuello y de la cabeza. La cabeza permanece retraída debido a la contracción de los músculos de la nuca. Dolor violento que desciende por la espalda. Reumatismo en la espalda, imposible yacer de espaldas debido a las contracciones de los músculos de la espalda. Imposible yacer sobre cualquiera de los costados debido a la contracción y sacudimiento de los músculos. Entumecimiento de las extremidades, temblores, dolorimiento. Los síntomas de los nervios simplemente reiteran lo ya explicado. Espasmos histéricos, convulsiones, temblores de las piernas que apenas sustentan durante la marcha. El entumecimiento es del tipo que suele presentarse durante las parálisis. Debilidad paralítica. Los mejores efectos se han logrado con las potencias 30, 200 y 1000 y aún más altas, mediante dosis únicas. En algunas condiciones es similar al Blue Cohosh, comparad con pulsatila, sepia, natrum muriaticum, lilium tigrinum, caulophyllum e ignatia. Aesculus hipocastanum. Por todo este remedio se encuentra un tipo peculiar de plétora, cierta represión vascular que afecta a las extremidades y a todo el tronco, y ciertos síntomas indican que el cerebro queda afectado de modo parecido. Los estados de Aesculus se agravan durante el sueño, y de ello que los síntomas se adviertan al despertar. El paciente despierta con confusión de mente y así de confundido, recorre el cuarto con la mirada, aturdido, no reconociendo a quien vea, preguntándose dónde está y cuál es el significado de lo que ve. Se usa este remedio especialmente en los niños que despiertan de su sueño aterrorizados y confundidos, como el Lycopodium. El remedio produce tristeza profunda, irritabilidad, pérdida de la memoria y aversión al trabajo. A veces hay sensación de que el cuerpo está congestionado. La congestión es venosa y es entonces cuando los síntomas son más acentuados. Se trata de éstasis venosa generalizada que suele agravarse durante la dormición por permanecer acostado y que se alivia por ejercitación corporal, y si ésta ha tenido la suficiente intensidad, los síntomas se desvanecen. Alivia moverse, realizar alguna tarea, estar ocupado. Encontraréis que este remedio es útil en personas que sufren palpitaciones, en las que las pulsaciones llegan hasta las extremidades y pueden oírse durante el sueño los latidos del corazón. La palpitación es audible. Así como los síntomas mentales son los más importantes en las pruebas de un remedio, también son lo más importante durante la enfermedad. Hahnemann nos ha enseñado a prestar máxima atención a los síntomas de la mente, porque ellos constituyen al hombre en sí mismo. Los síntomas más íntimos y más sutiles son los de mayor importancia, y tales son los síntomas de la mente. Aunque los síntomas de Aesculus
no hayan sido obtenidos en sus más sutiles particularidades, se ha logrado la clave. Irritabilidad extremada es el estado más generalizado del que surgen, como por ramificación, gran cantidad de síntomas mentales. La irritabilidad y la depresión de mente están presentes en muchos remedios y constituyen el centro alrededor del cual giran, en la mayoría de los casos, los síntomas mentales restantes, por la razón de que aquellos poseen mayor interioridad que los demás síntomas mentales, pues se relacionan con los afectos. Es posible jerarquizar en un remedio los síntomas mentales. Cuanto se relacione con la memoria no es tan importante como lo que se relacione con la inteligencia, y cuanto se relacione con la inteligencia no es tan importante como lo que está vinculado a los afectos, deseos y aversiones. Considerando el estado de irritabilidad, vemos que el paciente no se muestra irritable si hace cuanto desea hacer. Por ejemplo, si él desea que se le hable, no descubriréis su irritabilidad hablándole y, en general, no es posible descubrir su irritabilidad mientras hagáis lo que él quiera. Pero en cuanto hagáis algo que él no quiera, surgirá su irritabilidad o perturbación de la voluntad, y esto es lo realmente interno del hombre. Lo que él desea corresponde a lo que él quiere, y cuanto tenga relación con lo que él quiera es lo más importante en toda experimentación. Vosotros podréis advertir que el individuo está triste, pero lo está debido a que carece de algo que quiere o necesita. Ha deseado algo que no tiene y ello lo pone triste, y tal tristeza puede progresar hasta el grado de provocar confusión de mente. Confusión de mente y vértigo. Tened presente que el vértigo no es alguna confusión de la inteligencia. Bastará que reflexionéis un instante para advertir que no lo es. La confusión mental es perturbación del intelecto y no perturbación del sensorio. Distinguiréis entre tambalearse al caminar y todo lapso de perturbación mental con incapacidad de darse cuenta con claridad. El vértigo es sensación de giro o de oscilación y pertenece al sensorio. En algunos repertorios se ha incurrido en grueso error al ubicar las confusiones mentales junto al vértigo y bajo el rubro sensorio. Es preciso distinguir estos estados cuidadosamente, de modo que haya nitidez en nuestras mentes respecto de lo que significan los síntomas que oímos de boca de nuestros pacientes. Algún paciente dirá que cuando camina por la calle se siente mareado, o que le parece que todo dentro de él está dando vueltas, pese a lo cual sería perfectamente capaz de sumar cifras encolumnadas, puesto que su mente estaría despejada. Si nosotros tenemos claridad respecto del significado de estas expresiones, captaremos lo que el paciente intenta expresar. Es importante que quede asentado el lenguaje de los enfermos, aunque a veces ellos digan algo que vosotros comprendéis que no es lo que quieren decir. Casos en los que es necesario registrar entre paréntesis lo que realmente han intentado decir. Por ejemplo, algún paciente dirá: tengo este dolor en el pecho, llevándose simultáneamente la mano al abdomen, o alguna mujer dirá que siente dolor en el estómago durante la menstruación, siendo que su localización es en el útero. Respecto de cuanto hayan descrito, es conveniente interrogar repetidamente a los pacientes o pedirles que apoyen su mano sobre la región dolorida. Y del mismo modo, los pacientes podrán hablar de mareo cuando no han estado mareados en modo alguno, sino que han sido presa de confusión de mente, o a la inversa, hablar de confusión en su mente
cuando han andado tambaleándose por la calle. En la índole de este remedio está padecer dolores fugaces por todo el cuerpo, como en pulsatila y en cali carbonicum, migratorios, punzantes y breves, desgarrantes, que se trasladan de un punto a otro y que suelen dar la impresión de no tener más profundidad que la epidérmica. A veces se desplazan siguiendo el trayecto de los nervios. Este remedio está repleto de dolores de cabeza. Tiene también cierto padecimiento sordo, doloroso, durante el cual pareciera que el cerebro estuviera presionado como para que se escurriera del cráneo. Pero sobre todo, se sienten estos dolores en la parte posterior de la cabeza, como si ésta estuviera siendo estrujada. Dolores severos, pertinaces, violentos, sensación de represión cerebral, dolor de cabeza frontal, sordo, sentido de derecha a izquierda, con sensación subjetiva de constricción de la piel de la frente, represión cefálica, con dolores sordos, abrumadores, dolorimiento en la frente, dolor sobre el ojo derecho, dolores neurálgicos en la región supraorbital derecha, dolores punzantes y breves en el hueso parietal izquierdo, posteriormente en el derecho, hormigueo sentido en el pericráneo, y si interrogáis acerca de la piel, encontraréis hormigueo, cosquilleo, comezón y punzadas por todo el cuerpo, de modo que cuando se dice acerca del pericráneo, no es más que una característica del remedio presente por todas partes. Aésculos es remedio ocular portentoso y particularmente cuando los ojos sufren de hemorroides. ¿Qué os sugiere esto? Mediante tal expresión quiero significar vasos sanguíneos dilatados, acentuado enrojecimiento de ojos con lagrimeo, ardor de los globos oculares y apariencia vascular. Esta acentuada congestión sanguínea es más o menos dolorosa. Los globos oculares están inflamados y doloridos y en los ojos se sufren dolores agudos, traspasantes. En casi todos los rubros de aésculus encontramos pinchazos y latidos dolorosos, punzadas pequeñas, dolores erráticos con plétora y cualquier trastorno intensificará esa represión de manos y pies, no aquella en que queda hundido donde se haya presionado, a la que denominamos edema, sino tensión. Los medicamentos que tienen muchos trastornos venosos suelen presentar perturbaciones por el baño caliente, debilidad después de bañarse o con el tiempo caluroso, aversión al calor y necesidad de frío. Tal es el estado de pulsatila. Las venas de pulsatila se contraen durante el tiempo frío y tal encogimiento hace que el paciente se sienta mejor. Pero durante la temporada de calor y a continuación de un baño caliente, las venas se colman dilatándose. El paciente de pulsatila suele sentirse mejor después de un baño tibio y muy mal después de un baño turco. Muchas de las dolencias de aésculus son de ese tipo y lo frecuente es que se sienta mejor al aire frío. La temperatura suele provocar los síntomas de aésculus, especialmente esas pequeñas punzadas dolorosas. Es la característica de estos dolores superficiales ser aliviados casi siempre por calor, pero los trastornos profundos suelen ser aliviados por frío. Ahora bien, en pulsatila los dolores punzantes del pericráneo y los de cualquier parte del cuerpo suelen aliviarse por aplicaciones locales de calor, aunque el paciente mismo necesita exponerse al frío. Y a pesar de que el tiempo frío empeora al paciente cuando prevalecen en él condiciones reumáticas y venosas. También en Secale vemos que los pequeños dolores punzantes
que siguen al recorrido de los nervios se alivian por calor, pero el paciente mismo necesita aire frío o permanecer desabrigado, con excepción del punto dolorido al que se prefiere mantener en calor. En Camphor encontramos lo mismo. Durante las punzadas dolorosas, el paciente necesita que las ventanas estén cerradas y recibir aplicaciones calientes. Pero en cuanto el dolor ha cedido, pide que se abran las ventanas y que se le desabrigue a fin de poder respirar. Estas son modalidades generales, detalles que hay que observar cuando se analizan síntomas. Aesculus es remedio venoso, de venas repletas y dilatadas, a veces a punto de estallar. Y ahora llega el momento de comentar otra característica. Habréis advertido que donde haya congestión del área, toma color púrpura azulado. Este remedio produce inflamación de garganta, cuya característica es presentar tonalidad parda muy marcada. Tiene la tendencia a producir venas varicosas e inflamación, alrededor de las cuales habrá tonalidad muy fusca, muy parda. Aesculus cura úlceras varicosas en las piernas que se acompañan de cierta areola purpúrea, y cuando estudiamos el estado hemorroidal vemos que el tumor es purpúreo, dando la impresión de que estuviera a punto de supurar. El remedio no es activo en su estado inflamatorio, por el contrario, es pasivo, indolente. Algunos remedios producen inflamaciones leves, pero con mucha rojez. Todo en ellos es violento y rápido. Pero en este remedio, Aesculus, todo es lento. Su actividad es reducida y como el corazón mantiene su ritmo, las venas están congestionadas. Eructos agrios, amargos, de sabor graso, deseos de vomitar, pirosis y vómito de la comida después de comer. Es considerable la perturbación de la digestión y mediante estos síntomas es posible ver que debemos clasificar a este remedio junto con Phosphorus y con Ferrum. En cuanto el paciente ha terminado de comer o poco después, el alimento se pone agrio, provoca eructos y poco después el estómago se ha vaciado de su contenido. Este es el estado de Phosphorus, Ferrum, Arsenicum, Aesculus y unos pocos remedios más. Aesculus tiene también congestión y úlcera gástrica, malestar constante y ardor de estómago, tendencia al vómito. Estado como este es el que debe prevalecer en la úlcera de estómago. En el abdomen hay mucho trastorno. Al leer la sintomatología del hipocondrio derecho del abdomen y del recto, de su estudio se deduce que debe haber éstasis portal muy acentuada. La digestión es lenta. Hay constipación intestinal y protrusión del recto durante la evacuación. Tiene el remedio las más afligentes hemorroides con represión del hipocondrio derecho. Mucho sufrimiento en el hígado. Después de comer, hay malestar en los intestinos y en el recto en particular. Dolores punzantes, ardorosos, destrozantes, como si el recto estuviese lleno de astillas. Mucho sufrimiento debido a hemorroides ciegas. Las venas hemorroidales están distendidas y ulceradas en todo su trayecto. Las heces se acumulan en el recto, ejerciendo presión sobre esas venas dilatadas, y así se produce la ulceración con sufrimiento intenso y pérdidas de sangre. Suele afirmarse que este remedio es adecuado a las hemorroides que no sangran, pero también curará a las almorranas sangrantes. En el texto encontraremos más de 2 páginas dedicadas a los síntomas rectales. Mucho dolorimiento, dolor intenso, necesidad de evacuar, heces obscuras seguidas de heces blancas,
demostrativas de la congestión hepática. Estreñimiento crónico. En la espalda hay muchos síntomas penosos, sobre todo en su parte inferior, a nivel del sacro y de las caderas, aunque también haya dolor en toda la extensión de la espalda y en la parte posterior del cuello. Es muy común en los pacientes con hemorroides tener dolor en la parte posterior del cuello y en la base del cerebro, dolores de cabeza vacilares, y cuando estos pacientes empiezan a caminar, sienten dolores y padecimientos que atravesando el sacro se proyectan dentro de las caderas. Este dolor que atravesando el sacro profundiza en las caderas, que se produce al caminar, es característica notable de Aesculus, tan notable que hasta cabe esperar que esté presente cuando no haya hemorroides. Dolor de espalda sordo y constante. Al paciente le resulta casi imposible caminar y apenas es capaz de incorporarse o caminar luego de haber estado sentado. Veréis a quien sufre del dolor de espalda de Aesculus cuando intenta incorporarse de su asiento, incurrir en muchos esfuerzos dolorosos antes de lograrlo. Esto mismo se encuentra en Sulfur, en Petroleum y también es curado por Agaricus. Aesculus es con mucha frecuencia el remedio indicado en los trastornos de la mujer cuando es intenso el dolor de tracción en la pelvis. Muchas veces, Aesculus ha curado esa tracción dolorosa hacia abajo sentida en la pelvis, simultánea con leucorrea abundante y presión dolorosa en las caderas al caminar. La mujer siente que el útero está congestionado y afirma sentir que la parte inferior del abdomen está colmada antes de la menstruación y durante la misma, periodo en que el sufrimiento es mucho, con dolores en las caderas. Dolorimiento uterino con batimientos en el hipogastrio. Casos inveterados de leucorrea, cuya descarga es de color amarillo obscuro, densa y viscosa. Leucorrea con derrengadura en la espalda, en sentido transversal al de las articulaciones sacroiliacas. Durante el embarazo hay muchos malestares que se acompañan de dolorimiento y represión, sentimiento de incomodidad en el útero y al caminar, dolor que cruza la espalda. Aesculus está colmado de sufrimientos gotosos, gota en todas las articulaciones, afecciones reumáticas gotosas y afecciones neurálgicas. Y esta propensión reumática se localiza particularmente desde los codos hasta las manos, en los antebrazos y las manos. Dolores desgarrantes, atroces, fugaces, que aparecen acá y allá sin orden alguno y que se alivian por calor. Aesculus ha curado venas varicosas en los muslos y en las piernas. Acidum fluoricum. Ya hemos visto que esta tendencia a la varicosidad es característica notable de Aesculus. Una vez que ha pasado la inflamación de la garganta, quedan venas dilatadas a las que Aesculus suele curar. Después que han sido curadas las afecciones oculares, quedan en el ojo venas varicosas. Este remedio es uno de los más indicados en las constituciones hemorroidales, como suele denominárselas. Aetusa sinapium. Antes de que este remedio fuera conocido, había casos de cólera infantum, con vómitos y diarrea, que resultaban fatales porque no se conocía remedio alguno que fuese semejante a esos casos tan graves. Desde el comienzo, el rostro del niño parece presentar síntomas fatales, y si se quisiera expresar que hay remedios que salvan de la muerte, este debería integrar tal grupo. Aetusa sinapium se aplica a casos que se presentan súbitamente en los niños durante la temporada de calor con postración extrema. La madre
no sospecha que el niño está enfermo hasta que lo levanta de la cama, puesto que estaba bien unas pocas horas antes. Pero cuando se ha desatado el cólera infantil durante el verano, los pequeños que han llenado su estómago con leche la vomitan en parte cuajada y en parte como suero, y simultáneamente con los vómitos hay una evacuación amarillo-verdosa, fluida y legamosa. El niño, como dije, tiene el aspecto de quien está a punto de morir. Semblante pálido, hipocrático, palidez blanco-azulada alrededor de los labios, ojos hundidos y también sumido el contorno de la nariz. La madre, alarmada, llama al médico urgentemente. El niño ha quedado sumido en un sueño de agotamiento y al despertarse, llena otra vez su estómago con leche que nuevamente vomitará como líquido y cuajo, cayendo otra vez en agotamiento profundo, sueño prolongado y aquella apariencia de muerte. Y en esta descripción ha quedado reseñada casi toda la aplicación de Aetusa sinapium. El enfermo tiene delirio, excitación, trastornos mentales diversos, pero son agudos y cortejo del trastorno cerebral. Hay niños que caen enfermos durante el tiempo caluroso, cuando las noches son excesivamente cálidas, presentando trastornos cerebrales con vaciamiento del estómago hacia arriba o hacia abajo y relajamiento intestinal. Este cuadro suele presentarse en aquellos niños cuyas madres los ponen al pecho o les dan de comer cada vez que el pequeño llora, y sería bueno que todo médico reflexionara sobre si tal comportamiento favorece o perjudica al niño. El estómago del bebé requiere 2 horas o 2 horas y media para digerir totalmente la leche que haya ingerido, a lo cual debe agregarse 1 hora más o menos, de modo que transcurridas 3 horas de haber comido, el llanto del pequeño probablemente indique que tiene hambre, que lo que coma va a ser digerido. Todo régimen alimenticio con intervalos más breves es práctica perniciosa, pues equivaldría a que el niño tomara una cantidad de leche equivalente a media taza, la digiriera parcialmente y luego de otro lapso breve volviera a tomar otro poco y así sucesivamente. El niño comenzaría por escupir el alimento, que estaría agrio, y en cuanto se presentaran los primeros calores intensos, presentaría trastornos cerebrales, pues únicamente los bebés más robustos podrían soportar tal régimen. Yo he podido observar pequeños criados así que enfermaron en cuanto llegó el verano. Es este un asunto en el que el médico debe hacer prevalecer su opinión con toda firmeza, dejando traslucir toda su convicción. Desde luego que habrá mujeres maduras que sentenciarán: este médico no sabe nada, puesto que hay que alimentar al bebé. Aetusa es remedio adecuado para bebés que han sido alimentados indebidamente y por tal aptitud merece encabezar la lista de medicamentos con aptitud similar. Es decir, cuando la digestión ha cesado por completo y se presentan trastornos cerebrales. Los médicos que descubrieron la utilidad de este remedio llegaron a tal logro atendiendo principalmente a niños, pero hay adultos que suelen padecer este mismo estado de aetusa. Cese total de la digestión debido a excitación y trastornos cerebrales. El remedio ha curado la dispepsia por alimentarse constantemente que se da en esos individuos hambrientos que están incesantemente masticando y comiendo, que siempre tienen galletitas a la mano, hasta que llega el momento en que su estómago cesa de funcionar. También se adecúa el remedio a casos de indigestión debidos a trastornos cerebrales con cabeza caliente, vómitos, agotamiento, sudor y sueño prolongado. Aetusa tiene convulsiones infantiles.
Algunas veces el trastorno cerebral no afecta al estómago, sino que el niño entra en convulsiones en las que tiene pegajosas las manos, agotamiento, sueño, sudor y el ambiente de muerte. Convulsiones, profunda debilidad y postración con somnolencia. El niño sufre vómitos y evacuaciones con convulsiones. Mucho puede apreciarse en el rostro y en el aspecto del paciente de aetusa que sugiera este remedio. Y es tanto lo que puede observarse y tan pocas preguntas son necesarias que la prescripción puede ser casi instantánea, lo que sin embargo no es recomendable. Algún médico que verdaderamente estudie y conozca la materia médica, que haya aprendido sus principios, en una emergencia puede recurrir a prescripciones instantáneas, aunque en realidad solamente parecerá que está procediendo así, puesto que su gran experiencia le permite considerar muchas circunstancias que no perciben quienes presencien su actuación. Dije que aetusa se muestra en el aspecto exterior. Muchos remedios no presentan signos externos, expresándose únicamente en sensaciones profundas, lo que puede ilustrarse con el ejemplo que propongo. Invitáis a comer a un individuo robusto que afirma gozar de muy buena salud, aunque vosotros habéis advertido que tiene despellejada su nariz y quizá tenga también algún grano. Una puerta se cierra de golpe y nuestro individuo se sobresalta. Y esta es la segunda observación. Cuando le alcanzáis la jarra con leche, os dice: no puedo tomar leche, ni pensar en ella, me produce diarrea. Fácilmente podría prescribirse para este paciente sin necesidad de que concurriera a vuestro consultorio. Para tal caso, no es posible pensar más que en natrum carbonicum, y puede ocurrir que algún individuo os presente todos sus síntomas simplemente con invitarlo a cenar.